Buenas tardes, mi nombre es José Coto, soy el presidente de la Universidad Creativa. En esta serie de charlas se me encomendó la tarea de hablarles un poco sobre la creatividad como eje fundamental para ser un profesional o un líder exitoso en las industrias en las que cada quien trabaja. Me pareció un tema sumamente interesante, sin embargo no deja de ser retador el hecho de hablar de algo que cada vez se vuelve más innegable y cada vez se vuelve más obvio. Entonces voy a tratar de abordarlo desde una perspectiva distinta, haciendo algunas salvedades sobre el tema de la creatividad y cómo ella es un atributo cada vez más reconocido en los profesionales exitosos. Soy ingeniero industrial de formación, ingeniero en producción industrial. Posteriormente obtuve una maestría en computación con énfasis en administración de sistemas de información y posteriormente obtuve una maestría en banca y finanzas. Como podrán imaginarse, son tres áreas de formación que están muy enfocadas a procesos, muy enfocadas a metodologías y a formas específicas de resolver problemas. No obstante, a partir del año 2008, decidí personalmente empezar a emprender en diferentes empresas que iban todas en la línea de la innovación y de la tecnología y terminé muy vinculado con el tema de la publicidad y del digital marketing en general. Ahí me llamó mucho la atención algo que me encontré. Y es que dentro de una agencia de publicidad hay un grupo, un departamento que se llama el Departamento de Creatividad, donde existen una serie de profesionales a los que se les llama creativos. Eso me llamó mucho la atención porque para mí, entendiendo que creativos pueden ser todos, en realidad cualquier persona en cualquier profesión, yo dije, bueno, interesante porque no hay un grupo que uno diga, por allá están los productivos, por allá están los efectivos, por allá están los tecnólogos, sino que me llamó la atención que en el caso de la creatividad sí se nombraba a una profesión con el atributo en sí mismo. Y a partir de ahí, pues empecé a explorar un poco y en ocasión del día de hoy, de esta charla, quise empezar por decir, bueno, ¿qué es la creatividad? Y la primera salvedad que quiero hacer es que tradicionalmente se entiende creatividad como un atributo que se designa a los artistas, a los escritores, a los pintores, a los músicos, y en realidad quiero que partamos de la premisa que la creatividad es una característica aplicable a todas las profesiones. Dándonos a la tarea entonces de definir la creatividad, hice lo que hacen hoy por hoy la mayoría de personas, y eso fue ir a Google y googlear la definición de creatividad. Me encontré un sinnúmero de definiciones distintas entre sí, con diferentes enfoques. Incluso me encontré un artículo que habla que en Google, cuando se hace la búsqueda sobre este concepto, aparecen 35 millones de referencias, 35 millones de definiciones distintas hacia el atributo de la creatividad. Caí entonces en la conclusión de que es prácticamente, cuando algo tiene tantísimas definiciones, es porque es difícil de definirlo. Entonces, lejos de casarme con una sola definición, lo que hice fue estudiar algunas. Obviamente no estudié los 35 millones de definiciones, pero estudié unas cuantas decenas y me dediqué más a extraer atributos calificativos, características que me resultaron comunes en todas las definiciones que encontré. La primera de esas características es la curiosidad. Definitivamente en la personalidad creativa aplicada al entorno de trabajo, una de las características que resalta es la mente curiosa. La mente curiosa quiere decir esas personas que salen de su oficina, que conversan con la gente, que están en un modo de permanente investigación y que no se conforman con lo que el mundo exterior les presenta en cada una de las situaciones cotidianas que viven. Piensan más allá. Y de aquí conecto con la segunda gran característica común en las definiciones de creatividad. Y esa característica segunda
es la capacidad que tienen las personas creativas de tener una perspectiva nueva o una perspectiva diferente, una perspectiva alternativa al observar una situación cotidiana. Son personas que tradicionalmente pueden encontrar patrones ocultos que nos saltan a la vista. Son personas que pueden establecer conexiones entre dos elementos donde tradicionalmente no se ve dicha conexión. Y así muchísimos ejemplos de gente que tiene la capacidad de ver el mundo con perspectivas alternativas. Siendo más joven tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante McDonald's, y si bien es una marca que admiro muchísimo por el trabajo que hacen a nivel de acercamiento con sus consumidores, lo cierto es que también son conocidos por la rigidez operacional. Recuerdo en un momento dado que el restaurante estaba muy lleno en un almuerzo y yo probablemente estaba haciendo papas, no lo recuerdo, o hamburguesas, y cuestioné ahí en vivo si había alguna forma distinta de hacer las cosas. Evidentemente no se me permitió por esa rigidez operacional, pero me llamó la atención y siempre quedé con la duda de qué valioso puede ser permitir como organizaciones que los profesionales que la componen tengan un espacio para plantear nuevas perspectivas a problemas comunes del día a día. Otra característica, y esta particularmente me llama la atención porque diferencia mucho las definiciones más tradicionales de la creatividad con las definiciones más modernas. Las definiciones más tradicionales hablan de que los momentos de creatividad son momentos donde estamos solos, son momentos donde estamos quizás en silencio. Se habla que el 70 y pico por ciento de la gente tiene ideas creativas en la ducha, mientras están en ese momento de intimidad. Sin embargo, una diferencia de esa, digamos, de esa forma de ver la creatividad con la más moderna y con la que más tiene que ver con ambientes de trabajo, señalan que las personas creativas son aquellas capaces de crear conexiones con los demás. Son personas que permanentemente están conversando con sus compañeros, conversando con sus clientes, conversando con sus proveedores y entendiendo y extrayendo de esas conversaciones nuevas ideas y nuevas formas de ver soluciones para problemas particulares. Para mí esto es un elemento que justifica de alguna manera que en los últimos 10 años se haya hecho más innovación que en los últimos 100 años. Y para mí, sencillamente, entre otras cosas, gran parte de esa realidad descansa en el hecho de que ahora estamos más conectados que antes. Con la llegada del Internet, evidentemente la posibilidad de colaborar, la posibilidad de conectar se exponenció, y eso ha hecho que tengamos índices de innovación muchísimo más notables en los años recientes, con una velocidad que sigue en crecimiento que en años anteriores. Otra cosa que se dice es que en los últimos 50, 60 años el ser humano ha tenido más innovación que en toda la historia de la humanidad. Y para mí eso deriva directamente de una realidad de conexión que habilita la posibilidad de la colaboración. Y finalmente, en el mundo de los negocios, y aquí también diferenciamos un poco digamos, la definición más tradicional de la creatividad, es que la creatividad debe llevarse a la acción. En el ambiente de los negocios poco se valora las personas que se llenan y se llenan de ideas y de proyectos, sino más bien se valoran mucho aquellas personas que son capaces de tener una nueva idea, pero de llevarla a la práctica. Incluso a través de metodologías nuevas como Design Thinking o Agile, se promueve muchísimo que las personas tengan una idea, puedan diseccionarla en pequeñas ejecuciones y las puedan probar en la práctica mediante pequeñas rondas de ejecución. Y ese es el cuarto elemento que yo quiero destacar de la creatividad aplicada a los profesionales y aplicada a los ambientes de trabajo. Entonces, en esa línea de pensamiento, yo creo que es muy válida la idea de que si se nace siendo una persona creativa o si eso se puede aprender. Dichosamente, y es mi opinión muy fuertemente, todos nacemos siendo creativos. Yo creo que todos coincidimos que durante nuestros años de niñez, cualquier hoja en blanco era la posibilidad para dibujar un mapa de un tesoro. Cualquier caja vacía
era un día un carro de carreras, otro día era una nave espacial. Es decir, nos sentíamos libres y teníamos una estructura de pensamiento que nos permitía sencillamente ser creativos sin mayores restricciones o mayores límites. No obstante, conforme vamos creciendo, nos vamos acercando y nos vamos entrenando hacia lo que yo llamaría la certeza. Nos sometemos a reglas estructuradas, reglas firmes, que nos den certeza de los resultados, y ese ejercicio, ese entrenamiento progresivo, de alguna u otra manera empieza a mermarnos la creatividad. Hay un estudio muy interesante que se llama el test de creatividad de George Lang, que se aplicó a 1.600 niños de 5 años, y se dieron cuenta, los resultados arrojaron que el 98% de los niños que fueron estudiados tenían abordajes mentales, estructuras mentales de solución muy similares a las figuras históricas que identificamos como genios. Y ahí incluyo a Mozart, a Albert Einstein, al mismo Picasso, por ejemplo. Ese mismo test fue aplicado a la misma población 5 años después, cuando estos individuos tenían 10 años, y el porcentaje de ellos que seguía manteniendo estas estructuras, llamémosle así, de genios mentales a la hora de abordar problemas, ya era de un 30%. Se les volvió a aplicar 5 años después, cuando tenían 15, y ese porcentaje cayó a un 12%. Aparte de eso, esta misma gente aplicó un test parecido a 280,000 adultos, con un resultado interesante, que solamente el 2% mantenía esa estructura mental de abordaje a problemas, que podríamos categorizar como formas geniales de pensar. Solamente el 2% de los 280,000 adultos estudiados. Es decir, se revierte nuestra genialidad de un 98% cuando somos niños a un 2% cuando somos adultos. Pero, bueno, y esto, para cerrar, digamos, este pensamiento, hay una frase que a mí siempre me ha gustado muchísimo, del mismo Picasso, considerado un genio en el mundo de las artes, que al final de su carrera dijo: me tomó toda la vida aprender a dibujar como un niño. Y los que conocen un poco la carrera de Picasso, pues saben que él tuvo fases, y que las fases por las que fue más reconocido fue cuando él se animó y digamos, se alejó un poco de la certeza, y empezó a explorar con técnicas un poco más libres, como lo haría un niño en edades tempranas. Entonces, ante esta realidad, yo creo que también cabe la pregunta de que si podemos recuperar esa característica creativa y podemos reincorporarla a nuestra forma de ser en el trabajo. Yo pienso que sí. No obstante, creo que tiene que ser un proceso intencionado. La creatividad y la recuperación de la creatividad como atributo en nuestros trabajos debe ser una elección. Debemos entender que hay elementos externos e internos que van a promover el desarrollo de más o menos creatividad. Y por ejemplo, desde el punto de vista de elementos externos, las organizaciones deben propiciar estos espacios. Las organizaciones deben entender que en las jornadas productivas deben haber espacios para que las personas puedan conectar y puedan tener un pensamiento más libre, más, digamos, alejado de lo que se conoce con certeza, y dar esos espacios es muy importante en las empresas. E internamente, como les digo, hay elementos que también juegan muchísimo. La idea es que, número uno, tomemos la decisión, que tengamos voluntad, pero también tiene que haber una base de bienestar físico e emocional para que nosotros podamos reconstruir nuestra capacidad creativa. Y cuando eso suceda, nos vamos a ir dando cuenta que es un proceso muy orgánico, que es un proceso casi de contagio, porque yo me voy a volver me voy a dejar contagiar por los demás, pero a la vez voy a ser un agente de contagio positivo en las organizaciones. Adobe, que es una empresa muy conocida en el mundo de las herramientas para creación de contenido creativo, hizo un estudio y llegaron a la conclusión de que la creatividad en las organizaciones de trabajo es rentable. 78% de las compañías que invirtieron en creatividad de alguna manera mejoraron la productividad de sus empleados.
76% de estas empresas indica tener un personal muchísimo más motivado y por ende niveles de rotación y niveles de ausentismo muchísimo más bajos. 83% de los negocios que decidieron invertir en creatividad tuvieron mejores resultados en la función de innovación, con patentes, con nuevas metodologías, con procesos mejorados. El 80% manifestó tener clientes más satisfechos y el 73% dijo y probó que a través del ejercicio de la creatividad en las organizaciones obtuvo éxito financiero. Entonces, definitivamente, la creatividad en el entorno laboral, tanto de la empresa como del profesional, es rentable. Tiene beneficios que se pueden formular. ¿Cómo puede hacer una organización o un profesional dentro de una organización para fomentar la creatividad? Yo no tengo una fórmula concreta, pero creo que tengo algunos tips. Y es que las personas deben mantenerse en la zona de sus fortalezas y en la zona de lo que les gusta y aman hacer. Difícilmente una persona puede empezar a despertar esa chispa creativa si está en un trabajo que no le gusta. Lo otro es que tenemos que ser muy seguros y creernos a nosotros mismos en nuestra capacidad de generar soluciones creativas para nuestro trabajo, para nuestra profesión o para la organización a la que pertenecemos. Hay que pensar en grande. Y relacionado a esto, hay que ser expresivo, no hay que ser tímido, hay que animarse a hablar de nuestras ideas. Y eso es muy importante. Y por supuesto, como les decía, la importancia en la creatividad percibida en su concepción moderna y en la concepción que tiene que ver con los entornos de trabajo, hay que llevarla a la acción, hay que dar un primer paso. Y como también les decía, ahora hay metodologías que permiten dar pequeños pasos, pero hay que tomarlos uno tras otro y tras otro. De esta manera nos vamos a empezar a redescubrir, nos vamos a empezar a dar cuenta que con consistencia, con positivismo, en este ejercicio de autopromoción, por llamarlo así, de la creatividad, vamos a ser exitosos o más exitosos y vamos a tener la capacidad de resetearnos y de cambiar positivamente como profesionales. Dicho esto, una salvedad que me parece muy importante es que la creatividad, como otras características de los mundos de trabajo, de los ambientes de trabajo, es difícil decir que se puede medir. Se puede medir por los resultados, como lo hizo Adobe, pero en sí misma la creatividad no es un grado, y esto es bien importante. Yo no puedo decir que en la escala del 1 al 10 yo estoy en un 8.5 de creatividad. Ese tipo de mediciones me parece a mí que sería un abordaje incorrecto. Tampoco puedo decir que una solución es altamente creativa o poco creativa per se. Realmente la creatividad debe verse y entenderse como una razón. ¿Una razón entre qué? Entre la idea o la solución que deriva del ejercicio creativo y el problema que resuelve. Es decir, si yo tengo que cruzar un riachuelo de 1,5 metros de anchura, quizás es más creativo tomar una escalera, ponerla encima y tratar de caminar sobre la escalera sin caerme, a construir un puente con estructuras metálicas, con cables de tensores y pilotes y demás. Esa solución que puede ser más compleja y que por supuesto requiere de muchísima más trabajo y más diseño, no necesariamente es la más creativa si el problema es simple. Entonces tengamos cuidado de no sobredimensionar el tema de la creatividad, de no sobrecreativizar soluciones. No nos peleemos, no nos sintamos mal con soluciones que son simples. La mayoría de problemas para entornos de mejora continua son problemas simples y por ende recomendaría yo tengamos abordajes creativos simples. Y por sobre todo no nos estresemos, no nos obliguemos a convertirnos en una persona destacadamente creativa de la noche a la mañana. Hay que estar muy relajados. Y a mí me encanta una frase del actor Bill Murray que habla de en tanto más relajado esté usted,
mejor va a ser en todo. Mejor va a ser para sus seres queridos, mejor va a ser para sus enemigos, mejor va a ser para usted en su trabajo y mejor va a ser para usted en su vida. ¿Cómo entonces, para concluir, pensaría que se puede hacer una correcta aplicación de la creatividad en los entornos de negocios? Bueno, definitivamente estamos en un mundo que es cambiante. La velocidad de estos cambios es cada vez más acelerada, es cada vez más exponencial y definitivamente la creatividad entendida, como les digo, desde la capacidad de ser curioso y de tener perspectivas distintas o alternativas, hasta la posibilidad de conectar y de generar impacto en el entorno de trabajo, realmente hoy por hoy creo que coincidimos en que aplica en todas las áreas. La creatividad no es un atributo entonces, es un conjunto de atributos que se une con un conjunto de prácticas y que de forma natural van a producir un resultado para mí como profesional y para la organización en la que yo tengo influencia y en la cual yo participo. De aquí que, por ejemplo, algo que también comento, a veces no es muy bien recibido, pero yo considerando que hay algunos atributos en el mundo laboral de hoy, como lo es la creatividad, pero también la innovación, la adopción tecnológica, son cosas que progresivamente e inevitablemente se van a convertir en atributos medulares de cualquier negocio, en cualquier modelo de negocio, en cualquier sector. O dicho de otra manera, todas las empresas y organizaciones exitosas del futuro van a tener inherentemente que ser innovadoras, creativas y adoptar tecnologías de manera rápida, de manera eficiente y de manera exitosa para poder competir en un entorno cada vez más cambiante y hacerlo con éxito. Por eso es que la parte que digo que hay gente que no le gusta mucho, yo creo que más bien una de tipo de empresa que tiene que replantear su modelo de negocio son justamente las empresas consultoras en creatividad, consultoras en innovación y consultoras en tecnología. ¿Por qué? Porque eventualmente todas las empresas van a ser expertas en eso y este modelo de negocio de consultor tiene el riesgo de ser o quedar un poco obsoleto. De modo que para concluir, y como decimos en la Universidad Creativa de Costa Rica, todos somos creativos. Muchísimas gracias.